Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Sean muy bienvenidos, hermanos. Como ha dicho ya el pastor Roberto, en este 7º aniversario estamos con un poco también de nostalgia, al mismo tiempo que gozo. Hermanos, hemos disfrutado mucho de estar con ustedes, de estar en esta congregación. Es un privilegio, un grandísimo honor ser invitado, ser recibido aquí entre ustedes, hermanos, para compartir la palabra de Dios. Y oramos, hermanos, que el Señor continúe fortaleciendo, edificando y levantando esta iglesia local, esta expresión de su cuerpo que está aquí, hermanos míos. Gloria a Dios por eso. Les invito, hermanos míos, a abrir sus Biblias en esta mañana. En Mateo capítulo 16 estaremos leyendo los versículos del 13 al 20. Nos estaremos enfocando hoy en el versículo 19 específicamente. Sin embargo, leeremos todo el pasaje en este mensaje titulado Edificados para su gloria, el propósito de la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este hermoso domingo, Señor, este día que tú has preparado, Padre, para tener comunión especial y particular con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor, desde la eternidad pasada, a estar aquí hoy, Señor, como parte, como miembros de tu cuerpo. Señor, te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu enseñándonos. Señor Padre, te pedimos que seas tú, Señor, haciendo la obra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des más de tu Hijo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Transforma nuestro corazón, nuestro carácter. Señor mío, te pedimos que nos hagas como a tu Hijo Jesucristo. Señor, que abramos nuestros ojos, Padre, al propósito por el cual, Señor, nos has salvado y nos has reunido en un pueblo. Señor Padre, te pedimos que podamos ver como tú ves, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos todo el tiempo, Padre, no porque lo merezcamos, sino, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús. Señor, oramos todo esto en su precioso nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el pasaje que tenemos frente a nosotros esta mañana, descubrimos el latido del corazón de la iglesia, hermanos. El pulso divino que resuena con la verdad de su propósito. Es aquí, hermanos, donde encontramos las llaves del reino de Dios confiadas en las manos de los redimidos. Hermanos, el mismo propósito por el cual hemos sido salvados y reunidos en su iglesia se encuentra en la profundidad del entendimiento de estos versículos, particularmente el versículo 18 y 19. Al profundizar en esta porción de la Escritura, hermanos, pidamos a Dios que nos dé entendimiento para analizar la revelación infalible y discernir la esencia misma de la existencia de la iglesia. Las palabras de Cristo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, resuenan atravesando, hermanos míos, los años, los siglos, el tiempo, y no nos deja opción sino explorar y asumir la gran responsabilidad y el inmenso privilegio que esta carga celestial conlleva. Hermanos, hoy debemos no solo comprender, sino pedirle al Señor que podamos encarnar el propósito de la iglesia tal como lo designó Jesucristo mismo.
Por lo tanto, hermanos, que las Escrituras sean nuestra guía siempre y que el Espíritu sea nuestro maestro. Mientras vamos avanzando y desvelando el profundo misterio de estas llaves del reino que el Señor dijo que daría a Pedro, y sus implicaciones deben ser transformadoras para nuestras vidas y para la vida de nuestra iglesia. Hermanos míos, empezamos el viernes pasado, durante la noche que compartimos, hablando de los versículos que están desde el 13 hasta el 18. A manera de resumen, hermanos, ahí vimos que Jesús se había retirado con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y le hace dos preguntas a sus discípulos. La primera con respecto a qué dice el pueblo, qué dicen los hombres, la gente, a aquellos que se les había predicado el Evangelio. Jesús mismo había estado predicando por 2 años y medio ya, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen ellos? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos empezaron a responder que algunos pensaban que era alguno de los profetas como Juan el Bautista o Jeremías o Elías. Tenían un alto concepto de Jesús, pensando Él es un gran hombre de Dios. Sin embargo, todas esas declaraciones eran erróneas. Después Jesús redirige la pregunta y le hace directamente la pregunta a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos míos, Pedro contesta, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración que hizo Pedro en ese momento, a la que Jesús responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos que Jesús inmediatamente lo que hace es decirle a Pedro, Pedro, eres bendecido, dichoso, feliz, bienaventurado, porque la revelación divina del Padre te ha sido dada. Esto no viene de ti, no viene de tu carne, ni de tus ideas, ni de tu mente. Es Dios quien lo ha puesto en ti. Y en esa respuesta que da Jesús en el versículo 18, explica, habla y dice, tú también, Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose, hermanos míos, a la confesión que Pedro había hecho. Esa confesión, hermanos, que es el Evangelio mismo, que Jesús es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el Salvador, que Él es Dios el Hijo encarnado entre nosotros, que Él vino a salvar al pueblo que en todo el Antiguo Testamento había esperado la gente. Estás aquí, Señor, tú eres el Mesías. Esa es la roca, el Evangelio es la roca, el fundamento. Jesús mismo es el fundamento de todo lo que se hace en la iglesia. Es donde se edifica. Pablo nos diría en Efesios lo mismo, que somos ahora incluidos en esa gran familia de Dios y que somos edificados sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Pedro mismo también diría la misma idea. Hermanos, es increíble cómo toda la Biblia apunta claramente a que el fundamento es Cristo, no es ningún hombre. Es Cristo mismo, Dios encarnado, Dios 100% hombre, 100% Dios. Él es nuestro fundamento. Ahora, hermanos míos, también dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Dice Jesús que ahora los que han creído en el Mesías no serán condenados, no llegarán al infierno, han sido librados de la condenación. Y en el versículo 19, hermanos, en el que nos enfocaremos esta mañana, vemos que en esta parte de la respuesta de Jesús, básicamente son 2 promesas que dice Jesús con respecto a la iglesia. Y de esas 2 promesas se desprenden 2 ámbitos del mismo propósito que Él designó para su iglesia. Dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, de este versículo surge la idea católico-romana de imaginar a Pedro como quien porta las llaves de la entrada al cielo. Probablemente, muy probablemente usted conoce esa idea, pues ha sido extendida en el colectivo popular. Se pinta a Pedro, se imagina a Pedro en las puertas del cielo con unas llaves y él es quien determina quién entra y quién queda fuera. Hermanos, pero dejemos de lado las concepciones de la imaginación humana. La pregunta es, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Hermanos, nunca podemos llegar al texto inspirado y estar estudiándolo y decir, ¿pero qué significa esto para ti? Hermanos, ¿qué importa lo que significa para uno?
¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el significado divino de la inspiración que nos ha dejado? Esa es la verdadera pregunta. Jesús dice a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Recordemos que Pedro aquí ha hecho una confesión, la confesión que es el fundamento de la iglesia. Pedro aquí está en representación de todo aquel que hace la misma confesión que él hizo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que es el Hijo del Dios viviente. Pedro aquí está, hermano mío, representando a todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo. Y el reino de los cielos, hermanos, es el reino que Jesús vino a inaugurar. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino, hermanos, el reino de Dios llegó porque el Rey ha llegado. El Mesías llegó. Arrepiéntanse y crean para ser perdonados de sus pecados y poder entrar en su reino eterno. El reino de los cielos, hermanos, es el pleno dominio de Dios sobre la humanidad. Es, hermanos míos, el poder absoluto y el alcance total del reino de Dios sobre todo el cosmos, sobre toda la creación, hermanos. Jesús es quien reina en el cielo y en la tierra. Jesús, hermanos míos, es quien sostiene, el universo en sus manos. Jesús, hermanos míos, es el Rey de gloria y no hay otro. No hay nadie encima de Él. Él tiene la preeminencia en todo. La naturaleza de este reino, hermanos, la naturaleza del reino de Dios eleva a los redimidos de lo temporal de este mundo caído a lo eterno de su persona. Y nos transforma nuestra identidad a la luz de su soberanía divina, solo por su gracia. Hermanos míos, nos concede acceso a la presencia misma de su gloria. Hermanos, eso es entrar al reino de los cielos. Eso es estar en Cristo, hermanos. Eso es estar y haber sido salvados de la condenación, hermanos. Nos han puesto en el Hijo. Y el Padre manifestó toda su gloria en Él. En ese sentido, hermanos, el reino de Dios no podemos concebirlo simplemente como una construcción teórica, una idea, un concepto, hermanos, una creencia. No, hermanos, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios, hermanos míos, no se mueve en el ámbito de la creencia, sino de la última realidad, la verdad inconmovible. El reino de Dios, hermanos míos, es todo. Él lo es todo, Él lo sostiene todo. Hermanos míos, venir y ser parte, ser incluidos, el habernos dado Dios por su gracia el acceso a este reino, hermanos, significa y quiere decir que hemos tenido un encuentro trascendental. Hermanos míos, es una invasión divina a este planeta perdido que ahora, solo por su gracia y por la fe en Él, tenemos una nueva identidad. Hermanos míos, remodela el tejido mismo de nuestra existencia. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, hermanos, todas son hechas nuevas. Entrar en el reino de Dios es ser parte de este reinado divino, haciéndonos siervos, súbditos del Señor soberano. El ser miembro del pueblo de Dios, ese pueblo que Él amó y escogió y por el cual envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, hermanos, eso es ser parte del reino. No podemos pensar, hermanos, que simplemente somos parte del reino porque estamos de alguna manera geográficamente dentro de las filas de la iglesia. Hermanos, es mucho más que eso. Por supuesto, alguien que ha participado de estar en este reino eterno, querrá estar, hermanos, con los creyentes, querrá estar, hermanos, en esa expresión local de lo que es la iglesia universal. Por supuesto, hermanos, pero no simplemente por el hecho de estar físicamente en un lugar, quiere decir que estamos en él.
Hermanos, es esa transformación solo por su poder, solo por el poder del Evangelio, que somos incluidos en este reino. Y como ciudadanos de este reino eterno, hermanos, los cristianos debemos caminar firmes y confiados, anclados a la realidad de que nuestro verdadero hogar está en la presencia del Rey Jesucristo. Hermanos, vivimos en lo temporal, pero hemos sido hechos partícipes de lo eterno por la fe en Jesucristo. Jesús le dice a Pedro, te voy a dar las llaves de este reino. Este reino del que hemos hablado hasta ahora, hermanos, le está diciendo Jesús a Pedro, tú vas a tener las llaves de entrada. Tú vas a tener las llaves de entrada a este reino. ¿Cuáles son las llaves de ese reino, hermanos? ¿Cuáles son las llaves que abren y cierran las puertas de ese reino eterno a los hombres mortales? El contexto nos lo dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, esa afirmación, esa confesión, esa verdad trascendente, hermanos, el Evangelio es la llave. El Evangelio es la llave que abre o cierra. El Evangelio es la llave que da entrada o deja fuera. El Evangelio es el que da vida o condena. El Evangelio es el que salva eternamente o eternamente deja en la perdición a los hombres. Es el Evangelio, hermanos. Es la realidad, es la verdad de que Él es el Mesías, Él es el Hijo del Dios viviente. La cruz de Cristo, hermanos, es la última frontera. Hermanos míos, la cruz de Cristo es el margen, el límite, la línea divisoria que separa a los vivos de los muertos, que separa la luz de las tinieblas, que separa las ovejas de las cabras, que separa, hermanos míos, a los santos de los impíos, que separa al árbol que da buen fruto del que da mal fruto, hermanos míos, que separa a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Eso es la cruz, hermanos. Solo por el Evangelio es posible cruzar esa frontera. Solo por el Evangelio es posible entrar al reino de Dios. Solo por la fe en Él es posible ver el reino de los cielos. Solo el nuevo nacimiento que trae la fe genuina en Jesucristo, hermanos. Solo por la regeneración del corazón por el Espíritu Santo es posible entrar al reino. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra entrada. Es solo por el Evangelio. Hermanos, no hay una visa de turista para visitar el cielo. Hermanos, no hay un permiso temporal para estar ahí. Es necesario ser ciudadano celestial para verlo. Es necesario, hermanos míos, tener la ciudadanía celestial para poder entrar. Y la única manera de tener esa ciudadanía, la única manera de ser ciudadano, es que nazcas ahí. Hermanos, no hay naturalizaciones en esto. No hay peticiones legales para poder ser ahora ciudadanos de ese reino. Solo hay nuevos nacimientos. Esa es la única manera. Por eso, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, Dios nos habla hoy y nos dice, te es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera de estar en este reino. El Evangelio, hermanos míos, tiene el poder para dar vida a los muertos. El Evangelio no opera en un hospital entre gente enferma que necesita que le sanen las heridas. El Evangelio, hermanos míos, opera en un cementerio. Hermanos, si nosotros creemos que venir al reino de los cielos, venir a creer en Cristo, es emparchar, es arreglar, es remodelar la antigua vida que teníamos antes de Cristo, moralizarla un poco, portarnos un poco mejor, y empezar a llegar a la iglesia, hermanos, no hemos entendido de qué se trata entrar al reino de los cielos. Se trata de pasar de muerte a vida. Se trata, hermanos míos, de haber estado
como un cadáver espiritual y ahora ser vivificado por su Espíritu. Si no es por la vida que da el Evangelio, estaremos pensando que arreglar esa vida mundana que teníamos antes ahora nos hace cristianos. Y no es así, es una nueva vida. Sin nueva vida solo estamos vistiendo muertos. Sin nueva vida solo perfumamos cadáveres. Sin nueva vida estamos adornando tumbas. Es lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Hermanos míos, oremos al Señor que por su misericordia y por su gracia, Él extienda vida en nosotros. Eso es lo único que necesitamos para entrar a ese reino. Por la fe en su nombre, nosotros ser vivificados por su misericordia. El arrepentimiento y la fe en la persona y obra de Jesús el Cristo da entrada al reino de los cielos. El rechazo al Mesías deja fuera del reino de Dios a los hombres. Hermanos, esta primera promesa que hace Jesús de dar las llaves del reino de los cielos a Pedro, por extensión a su iglesia, a todo creyente, implica también el primer ámbito del propósito. ¿Cuál es ese propósito entonces de haber sido separados por Dios para Él en un pueblo, en su iglesia? Hermanos, usar las llaves. Usar las llaves es el propósito por el cual somos iglesia. Es un ámbito de un propósito. ¿Qué es esto de usar las llaves, hermanos míos? En Hechos capítulo 2, versículo 36 a 38, vemos lo que ocurre en el primer discurso de Pedro. Pedro, después de la venida del Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia primitiva, usa por primera vez esas llaves. Él empieza a predicar, hermanos. Él empieza a explicar por la Escritura quién es Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Él es, hermanos míos, el Salvador. Él es el Mesías. En el versículo 36, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos míos, Pedro no se anda por las ramas. Pedro no está diciendo, algunos de aquí necesitan a Cristo. Algunos de aquí necesitan arreglar su vida, vengan al Salvador, que Él quiere componer su andar, su caminar. Hermanos, esta es una acusación de asesinato en primer grado, dicha directamente a ellos. Ustedes lo crucificaron. Hermanos, y tenemos que recordar que Jesús estuvo clavado a esa cruz por mis pecados, por tus pecados. Lo pusimos en la cruz, hermanos. Oh, pero el bendito Padre, en su poder, Él lo ha hecho Señor y Cristo. Él lo resucitó de los muertos. Él está vivo y vivirá por siempre como el Rey de Gloria que es. Hermanos, estos hombres entendieron en esa predicación qué estaba sucediendo. Estos hombres, hermanos míos, dice el versículo 37, al oír esto, esta palabra oír significa al entender esto, al comprender esto, cuando esta verdad perforó sus corazones, de hecho dice el texto, se compungieron de corazón, fueron atravesados por la espada de la palabra de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La verdadera fe en Jesús, la convicción que trae el Espíritu Santo sobre el pecado en nuestra vida, hermanos, siempre, invariablemente nos va a mover a la acción. La fe en Jesucristo, hermanos, no es una fe contemplativa. La fe en Jesucristo, hermanos, es dinámica, es viva, mueve, es un motor que impulsa todo lo que hacemos. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y creed el Evangelio, está diciendo Pedro. Crean la verdad, crean en Jesús, al que crucificaron y ha resucitado. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese día, hermanos, 3,000 creyeron que Jesús es el Cristo y entraron al reino de los cielos. Lo que está haciendo Pedro aquí es cumplir con el propósito para el cual fue llamado. Decir, aquí están las llaves.
Hay un reino eterno y todo aquel que no esté en él perecerá para siempre, será condenado. Pero yo tengo las llaves y son ofrecidas en esta hora, son dadas a ustedes en este momento. Vengan, arrepiéntanse, entren al reino de los cielos, no se pierdan, por misericordia, no se pierdan, vengan a Jesús. Él usó las llaves, hermanos, como estaba supuesto hacerlo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acceso al reino de Dios, acceso a ser parte de la iglesia de Dios, contra la cual ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cuando las multitudes dicen, Jesús es un gran profeta, Jesús es Juan el Bautista, Jesús debe ser un enviado de Dios, un iluminado, se cierra el reino de Dios para ellos, porque no conocen la verdad. Las llaves son el Evangelio de Dios, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y es la iglesia quien tiene encomendada la misión de proclamar este bendito y glorioso Evangelio. Hermanos, es nuestra tarea, es nuestra misión, es nuestro propósito. Nadie más va a anunciar el Evangelio allá afuera. Nadie más tiene las llaves. Se le fue dada y encomendada en las manos de los redimidos. Hermanos, vivimos en una sociedad en donde poco a poco estamos acostumbrándonos cada vez más a deslindar de nuestras responsabilidades a alguien más. Hermanos, no podemos hacer eso con el propósito de la iglesia. ¿Quién va a alcanzar a los perdidos? ¿Quién va a anunciarles el Evangelio a los que no conocen a Cristo? No lo va a hacer el gobierno, hermanos. No lo va a hacer una institución sin ánimos de lucro. No lo va a hacer las Naciones Unidas. Hermanos, es la iglesia. Es la iglesia quien tiene encomendada esa misión. Y es que nadie más puede hacerla porque nadie más tiene esas llaves. Nadie más conoce el Evangelio. El Evangelio se nos fue dado a nosotros. Hermanos, debemos orar que el Señor produzca en nosotros el fruto de una convicción genuina para alcanzar a los perdidos. Hermanos, no podemos decir que estamos haciendo la tarea que se nos encomendó si simplemente, hermanos, creemos que la vida cristiana es una serie de conductas religiosas que cumplimos, y porque hemos llegado a la iglesia, y porque ya no me porto mal, y porque he dejado algunos hábitos que son pecaminosos, y decir, Señor, voy a ser hallado como un siervo fiel. Hermanos, hay una tarea y una misión. Y hermanos, no se hace en nuestra fuerza, porque no tenemos la fuerza para hacerla en nosotros. Es por su Espíritu, es por su gracia, es en dependencia a Él. Pero hermanos, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es de nosotros. Jesús, hermanos, ha edificado su iglesia para levantar gloria a su nombre, por la proclamación de su glorioso evangelio para la salvación de su pueblo. Eso es lo que somos, hermanos, como iglesia. Eso es lo que estamos llamados a hacer. No somos un club, hermanos míos, no somos un grupo de personas que de alguna manera compartimos los mismos ideales y pues la verdad es que nos gusta estar reunidos para pasarla bien. Hermanos, sí, por supuesto que nos gozamos con nuestros hermanos. Hemos sido grandemente bendecidos este tiempo, nosotros, mi familia, estando con ustedes este fin de semana, y no nos alcanza el tiempo para seguir gozándonos, hermanos, pero eso es para recargar las pilas que necesitamos, para cobrar ánimos y fuerza, para poder hacer la tarea que se nos ha encomendado, que es grande, que es pesada, que es dura, hermanos, pero en su poder, en su fuerza, en Él, por su palabra, en dependencia a Él, está garantizado el éxito. Hermanos míos, el ir a llevar el Evangelio para que aquellos que han sido desde antes de la fundación del mundo escogidos por Dios lo escuchen y vengan a Él, hermanos, está garantizado. Pero hay que movernos, hay que hacer. Hermanos, proclamar el Evangelio a los perdidos es algo que es no negociable para la iglesia de hoy. David Brainerd, un misionero de 25 años, fue a caballo por más de 3,000 millas solo, pasando inviernos violentos,
al punto del congelamiento para llevar el evangelio a los Pieles Rojas en este país. Dice él en sus memorias que no podía soportar la idea de ver a estos hombres adorando dioses falsos. En una ocasión él estaba observando cerca de una montaña a estos hombres y decía: Señor, que por tu misericordia incluyas a estos hombres en la eterna salvación que tú me has dado también a mí. Y él oraba, hermanos, y oraba por ellos. Dice que se mantenía despierto sobre el frío y hielo porque no podía con el peso sobre su corazón por estos hombres que se perdían. Él decía y escribe: anhelo ser una llama de fuego constantemente ardiendo en el servicio divino hasta el último momento de mi vida. Él oraba y decía: Señor, úsame para tu gloria. Fue, hermanos míos, durante casi 5 años a predicarles a estos hombres. Algunos de ellos creyeron, pero su cuerpo había sido expuesto a tal tensión en todo esto, a los fríos de las montañas donde estos hombres estaban, a la debilidad que de por sí él manifestaba en su persona. Era un hombre que no tenía la mejor salud y un día contrae tuberculosis y sabe que va a reencontrarse con su Señor. Llega a casa del predicador Jonathan Edwards, donde él es atendido. No se levantó de cama después de esto. Alguien entró con una Biblia para leerla con él y expresó: ¡oh, el libro amado! Hoy voy a ver las páginas de la Biblia abiertas delante de mí y todos sus misterios me serán revelados. Ese día murió. Hermanos míos, antes de morir, dicen los que estuvieron ahí que él repetía: fui hecho para un propósito eterno. Yo fui llamado de las tinieblas a la luz para la eternidad. Fui hecho para la eternidad de mi Dios. Que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Y murió a los 29 años. Hermanos míos, cuando yo veo esto me pregunto si he logrado conocer al mismo Cristo que conoció David Brainerd, que dijo: me ofrezco con gozo a toda clase de sufrimientos y a vivir incluso en cavernas si es necesario, para la gloria de mi Cristo y el avance de su reino. Hermanos, necesitamos conocer a ese Cristo al que le podamos decir: Señor, me ofrezco con gozo a toda clase de sufrimientos si es necesario. Porque, hermanos míos, la iglesia de hoy pareciera conocer a un Cristo que es muy diferente de este. Que en vez de decir: Señor, me ofrezco con todo gozo al sufrimiento que tenga que pasar por tu gloria, hermanos, a venir a Él y decir: Señor, vengo a ti para que me quites el sufrimiento. Parece que David Brainerd creía otro evangelio, hermanos, pero no es otro. Es ese Cristo que es digno de toda nuestra vida. Es ese Cristo que es digno de toda alabanza, adoración y al cual pertenecemos. Hermanos, necesitamos regresar a esa convicción de entender que hemos sido con este propósito, su gloria, alcanzando y proclamando el evangelio a los perdidos. La segunda promesa en esta mañana está en el versículo 19 también, en la segunda parte de él. Dice: además Jesús, hermanos, va a decir esto: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, esto parece demasiado poder para una sola persona. Está hablando con Pedro y le dice: tú vas a tener esto en tus manos, no solo la llave, pero lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y si algo desatares en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más, y como siempre, hermanos, entendamos el contexto.
tenemos que entender qué está diciendo Jesús aquí. Esto, hermanos, no es andar atando y desatando demonios, no es teatro en el nombre de Jesús, yo desato prosperidad en tu vida, nada de eso, hermanos, nada tan lejos de la verdad como ese tipo de cosas. Hermanos, lo que tenemos aquí es que Jesús está hablando a Pedro, recordemos, en cuanto ha confesado a Jesús como el Cristo. Pedro aquí representa, lo digo una vez más, a todo un pueblo, a todo aquel que por la fe va a estar en él, en su iglesia, a todo el que confiese la verdad que el mismo Pedro ha confesado. Toda la iglesia está incluida ahí, esa iglesia a la cual Cristo prometió edificar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La iglesia, hermanos míos, tiene asignada también esta tarea: atar y desatar. Cuando la iglesia, hermanos, hace uso de las llaves, es decir, cuando el pueblo redimido del Señor proclama el Evangelio, las personas que creen en Jesús han sido desatadas de sus pecados. La palabra aquí desatar, hermanos, debe entenderse como desligar, desenganchar, desprender, desvincular, absolver. Esto es un lenguaje propio de ese tiempo entre los rabinos de la época. Esta idea de atar o desatar tiene que ver con estar sujeto o no a un punto particular en la ley. Cuando se discutían ciertos asuntos de si uno estaba bajo la sumisión de la ley y lo que la ley pedía o demandaba de aquel que pecare, los rabinos muchas veces analizaban las diferentes situaciones y ellos ataban o desataban. Es decir, le decían a la gente: ¿estás sujeto a esto que la ley dice o eres eximido de lo que la ley dice por cualquier motivo que se determinara? Hermanos, todo aquel que cree en Cristo, Dios el Hijo, sus pecados le han sido absueltos, sus pecados le han sido perdonados y ya no está atado o encadenado a ellos. Hermanos, ya no estamos atados al pecado. Hemos sido librados de la condenación del pecado. Hermanos, estamos siendo liberados del poder del pecado mientras estemos en este mundo caído, vivos, aún en carne, pero con el Espíritu de Dios en nosotros. Y por su bendita majestad y gracia, un día seremos librados de la presencia misma del pecado. Hemos sido librados de eso. Las puertas del infierno, hermanos, no prevalecen contra sus redimidos, porque nuestros pecados han sido desligados de nosotros. De esta manera lo dice Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Atención al versículo 2, dice aquí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, esta es la idea que conecta con lo que está diciendo Jesús en ese lenguaje propio de los rabinos de la época. Que ahora, por la ley del Espíritu, nosotros hemos sido librados, desatados de la ley del pecado y la condenación. Cuando la iglesia cumple su asignación de proclamar el Evangelio y las personas creen, los pecados de todos los que creen son perdonados y son aceptos delante de Dios por los méritos de Cristo. Pero cuando el Evangelio es anunciado y las personas endurecen su corazón a las buenas nuevas y no creen la verdad, los pecados de ellos continúan atados, continúan ligados a esa persona. La persona está profundamente encadenada a ellos y dará cuenta de ellos. Y donde se da cuenta de ellos es en la eternidad del infierno. Hermanos, las llaves desatan, liberan al hombre que cree en el Evangelio. Estos, hermanos míos, son dos ámbitos de la misma misión. Por un lado, repito, proclamar el Evangelio a los perdidos, y otro, por la fe en ese Evangelio que predicamos, por ese Evangelio que anunciamos, la liberación de aquellos que creen. Esas son las llaves del reino de los cielos, el Evangelio que abre el reino de Dios para los hombres o lo cierran a causa de incredulidad. Atan o desatan, ligan o desligan los pecados de los hombres. Ahora, hermanos, es claro que esta promesa, como hemos dicho ya, no es exclusiva para Pedro,
No es Pedro el que tiene ese poder exclusivo y único, sino que esto es para cada creyente, para la iglesia de Cristo en su sentido amplio. Hermanos, cuando Jesús en este pasaje de Mateo 16 dice, iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la primera vez que utiliza la palabra iglesia Jesús en los evangelios. Es la primera vez que Mateo registra el uso de la palabra iglesia. Pero claro que no es la única. En Mateo capítulo 18, hermanos, Jesús vuelve a utilizar la palabra iglesia y les pido que me acompañen ahí, versículos 15 a 18, porque esto va a ser muy importante para entender el segundo ámbito de ese propósito que debemos tener como iglesia. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, es exactamente palabra por palabra la misma expresión utilizada en el capítulo 16, cuando le dice Jesús a Pedro que tiene las llaves del reino. Pero Jesús está dando una aplicación aquí muy particular para que entendamos cuál es ese propósito también, cuál es ese ámbito de ese propósito como iglesia que debemos tener. Está dado, hermanos míos, en el contexto de la disciplina de la iglesia. En el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano, estamos hablando de creyentes, dice tu hermano, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Segunda vez que utiliza en el Evangelio de Mateo Jesús la palabra iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por incrédulo. No ha creído el Evangelio. Todo parece indicar, hermanos, que un hombre, una mujer que profesa ser cristiano, ser creyente y cae en esto. Jesús es claro y directo, dice, tenle por gentil y publicano. No ha creído el Evangelio. En realidad no lo ha creído. Y entonces viene esta declaración en el versículo 18 que vemos también en el capítulo 16. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, esto tiene un carácter de orden y administración en la vida de la iglesia. Esas llaves que Jesús está dando a los redimidos, que está dando a su iglesia, implican, se entienden, comunican la idea de acceso a, pero también de una responsabilidad de mayordomía. La iglesia tiene el encargo de que todos los creyentes que el Señor ha salvado aprendan y sepan cómo deben comportarse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ese es otro de los propósitos que tenemos como iglesia. Por un lado, y hermanos, he estado diciendo propósitos, pero en realidad es uno, con 2 ámbitos. Ir a alcanzar a los perdidos, lo hemos dejado ya claro, pero también lo que pasa dentro de nuestra casa. Nosotros somos encargados, hermanos, de que esa administración sea como al Señor le agrada. Hermanos, este trabajo es un trabajo de todos. Dios ha dado hombres a su iglesia, ha llamado a pastores, a maestros, para que por su misericordia Él los use para enseñar su palabra y su verdad. Pero el trabajo de administración al que estamos llamados dentro de la iglesia, hermanos, no es exclusivo de los pastores, no es exclusivo de los ancianos de una iglesia, de los diáconos o el grupo de liderazgo. Es un trabajo en conjunto de todos, hermanos. Las llaves de significa somos responsables de lo que pasa dentro de nuestra iglesia. Hermanos, ese segundo ámbito de este propósito es la santificación de los redimidos. Una iglesia, hermanos míos, entra en desorden dentro de sus filas porque necesita ser santificada. Hermanos, esto es equipar a los santos para la obra del ministerio. Esto, hermanos míos, es lo que conocemos hoy en nuestros días como discipulado. Ese también es una de las funciones que el Señor nos manda que tengamos como iglesia. Esta promesa es hecha ahora a toda la iglesia. Hermanos míos,
están incluidos ahí todos los creyentes. Quien tiene el poder de las llaves no es Pedro. Quien tiene el poder de las llaves es la iglesia de Cristo en cuanto proclama la verdad. Estas llaves, hermanos, y esta responsabilidad no es dada a una persona, no es un pastor, no es un ministro, no es una denominación. Hermanos, ninguna autoridad humana tiene esas llaves, es la iglesia. Cuando es, hermanos míos, el evangelio proclamado, el evangelio verdadero, el evangelio abre esas puertas y entonces las almas empiezan a entrar al reino. Los pecados, como hemos dicho ya, son desligados, son absueltos, hermanos. ¿Y ahora qué? Una vez que por su misericordia el Señor nos ha hecho crecer y fructificar, y nos alegramos y nos gozamos de que antes las personas que estaban perdidas han conocido al Señor, han abandonado el antiguo camino que seguían, se han arrepentido de sus pecados y vienen ahora con nosotros a congregar, a escuchar la palabra. ¿Ahora qué? ¿Qué ha de hacerse? Hermanos, me muevo a Mateo capítulo 28, porque vemos claramente en este mismo sentido el llamamiento de Jesús a que como iglesia cumplamos con ambos propósitos. En Mateo 28, versículos 18 a 20, conocemos esto como la gran comisión y dice: y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, una cosa que no quiero dejar pasar o dar por sentada es la declaración de Jesús cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda potestad, hermanos. ¿Qué es eso? Hermanos, eso es toda autoridad y todo poder. Eso significa. Jesús dice: yo tengo toda autoridad y yo tengo todo poder. ¿Pero qué es eso? Hermanos, autoridad es el título, la investidura. Él ha sido puesto como el Rey del universo por Dios Padre. Él es el Rey de gloria. El poder es la capacidad, la fuerza que Él tiene para hacer las cosas. Déjenme darle una ilustración, hermanos, para tener esto un poco más claro. Imaginemos que hay un camión de 18 ruedas por la autopista yendo a toda velocidad. Y adelante hay un retén de policías. Ese policía está deteniendo a los vehículos que van transitando por la autopista. El conductor ve lo que está sucediendo y claramente identifica que ahí hay un carro de policía, ve a los oficiales con su uniforme y entonces él detiene el camión. ¿Por qué? Hermanos, porque la autoridad está ahí. Esos hombres que han sido embestidos en su trabajo con una placa, con un uniforme, representan una autoridad. Y el hombre conductor del camión, entendiendo esto, detiene el camión. Pero ¿qué pasaría si este hombre no quiere respetar esa autoridad? ¿Acaso alguno de los oficiales de policía tuviera el poder para pararse a media calle y detener ese camión de 18 ruedas? Absolutamente no. Tiene la autoridad, pero no tiene el poder. Si ese hombre se vuelve loco, les pasa encima, hermanos. El oficial de policía en su persona no tiene poder para detener el camión. Pero no es así Jesús, hermanos. Jesús no solo tiene toda autoridad, hermanos míos, Él tiene todo el poder. Si Jesús se parara ahí y ese camión no se detiene, Él lo detendría. Con solo pensarlo, con su palabra, con su poder, si Él quiere, lo hace. Al principio de este servicio, hermanos, cantábamos y alabábamos. Y hermanos, qué hermoso es saber que Él tiene todo poder. Y Él hace todo lo que a Él le place, todo lo que Él quiere. Y es entonces basándonos en esto que el versículo 19 Jesús deja claro: por tanto, porque yo tengo la autoridad y el poder, id y haced discípulos a todas las naciones.
Ahí está, de nuevo, el primero de esos ámbitos en ese propósito, llevar el Evangelio. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, aquí conecta directamente, hermanos, con ese segundo ámbito de la misión, con ese segundo ámbito del propósito. ¿Y cuando han creído qué? Enseñándoles, enséñenles a guardar todas las cosas que os he mandado. Discipulado. Discipulado, hermanos. Enseñanza. Debemos conocer al Salvador que nos salvó. Debemos, hermanos míos, poner nuestra vida a aprender. Hermanos, y aquí vemos ese aspecto que nosotros debemos desarrollar como iglesia. Si somos discípulos, quiere decir que somos estudiantes. Él es el maestro. Y no podemos decir, hermanos míos, que somos discípulos y no queremos estudiar. Hermanos, ese es el problema de hoy en el mundo en que vivimos. La iglesia, hermanos, duele decirlo, pero se ha vuelto perezosa. De actitud, inicialmente. Viene un hermano, viene el pastor, viene el grupo de liderazgo, viene un hermano que quiere ayudarnos con la palabra de Dios. Y muchas veces nuestra actitud es, yo no quiero aprender. ¿No han escuchado que no podemos ser sabios de nuestra propia opinión? No, yo ya decidí esto, mi mente está centrada en esto, esa es una sugerencia para mí, está bien, gracias. Hermanos, no podemos vivir así como iglesia. Debemos tener y desarrollar un corazón enseñable, porque eso es ser discípulo, es ser un aprendiz, y el que sabe es el maestro es Cristo. Nos ha dejado su Espíritu Santo para que a través de hombres piadosos, fieles al Señor, expongan el texto y eso traiga esa libertad a nuestras almas, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es algo que debe ser permanente en la iglesia. La enseñanza constante, el aprendizaje continuo. Hermanos, esto fue lo que caracterizó el ministerio de Jesús en la tierra, la enseñanza. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús iba a las multitudes y Él era movido a compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Y dice el texto, y les enseñaba, y les enseñaba, y les enseñaba, y les enseñaba, hermanos. No por nada decían maestro, porque Él era un maestro, el maestro de la palabra, el maestro de la verdad, el Hijo de Dios encarnado. Y esa es, hermanos míos, un ámbito del propósito de nosotros como iglesia, que en una iglesia constantemente se esté aprendiendo, nunca vamos a parar de aprender. Eso es el discipulado, hermanos. Hay una tarea de enseñar a los discípulos y por parte de los discípulos un compromiso a aprender, a guardar lo que Jesús enseñó. Hermanos, sin enseñanza no hay discipulado, porque discípulo significa aprendiz. El discipulado, hermanos, quiero aclarar esto, tampoco podemos decir que consiste simplemente en poner en el intelecto del discípulo la información correcta. Esa concepción es moderna, es una idea que viene de la psicología, pero no de la Biblia. El discipulado es la enseñanza de la doctrina correcta, sí, pero es mucho más que eso. No es menos que eso, pero mucho más. El discipulado consiste, hermanos, básicamente, en última instancia, en enseñar a vivir como vivió Cristo. Hermanos míos, es formar a Cristo en medio nuestro. Es la manifestación de la vida de Cristo en aquel que cree. Es Cristo viviendo en nosotros. No se trata de tener, hermanos, una cabeza llena de información teológica, sino de una vida llena de Cristo. Y Cristo es vida. No existen, hermanos míos, medios discípulos. ¿Eres creyente? Sí. ¿Eres discípulo? Soy medio discípulo. Ahí voy. No, hermanos, cambiemos eso para su gloria, por Él, por amor a Él. El discipulado cristiano es todo o nada. Los discípulos son completos o no son discípulos en ningún grado. No hay puntos medios de referencia en esto. ¿Estás dentro del reino o estás fuera de él?
No se puede tener, hermanos míos, un pie en el mundo y un pie en Cristo. No se puede, hermanos míos, ser discípulo de Jesús y al mismo tiempo estar aprendiendo del mundo. Debemos estar dispuestos a ir donde Él quiera, hacer lo que Él diga, dejar lo que Él pida, dar lo que Él requiera. Debemos estar dispuestos y listos a pagar el precio que sea por seguirle. Habrá que dejar las redes, hermanos, habrá que dejar el banco de los tributos, habrá que dejarlo todo. Debemos poder decir sin titubear: heme aquí, Señor, envíame a mí. Debemos, hermanos míos, ser hacedores de la palabra y no solo oidores de ella. Debemos tomar nuestra cruz y no solo contemplarla, sino cargarla. O abandonamos todo por Él, hermanos, o Él nos habrá abandonado a nosotros. No podemos seguir a Cristo en nuestros propios términos. Él es el que hizo el llamado, Él pone las condiciones. Debemos entender que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Debemos recordar que la sal que pierde su sabor no sirve para nada. No podemos amar a Cristo y amar el mundo. El discipulado, hermanos, no requiere algo de nosotros. El discipulado y crecer en Cristo Jesús lo demanda todo de nosotros, cada área de nuestra vida, cada esfera en la que nos movemos. Todo debe ser sometido al señorío de nuestro Salvador Jesucristo. El discipulado requiere lealtad incondicional y exclusiva al señorío soberano de Jesucristo. Hermanos, ni el dedo más pequeño de nuestro pie puede estar fuera de su señorío, de su dominio, de su palabra. El discipulado, hermanos, no es un yugo gravoso. En realidad, hermanos, es una llamada liberadora a caminar tras las huellas de Cristo, encontrando en Él el sentido y el propósito último de la vida, vivir para su gloria, como David Brainerd. Hermanos, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos, hermanos míos, en ese llamado al que fuimos nosotros traídos por su gracia? Entendemos que existimos primordialmente como iglesia para su gloria, llevando el evangelio a los perdidos y creciendo en él, aprendiendo de él, estando como discípulos atentos a lo que el maestro enseña. Hermanos, a manera de conclusión, hay algunas cosas que quisiera decir. Primero, que la iglesia no es una institución humana. Recordemos eso siempre. Esta idea no es nuestra. Esta idea no es del pastor de la iglesia. Esta idea, hermanos míos, no se juntó a un concilio un día y dijeron, vamos a hacer algo llamado iglesia. Esto fue por obra, por deseo, por voluntad de Dios. Cuando digo iglesia, hermanos, me refiero al pueblo de Dios, por supuesto. Y es que en teología hacemos una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Lo que está usted viendo aquí en esta mañana es la iglesia visible. La iglesia manifestando su gracia es la expresión local del cuerpo de Cristo. Y porque Cristo es hermoso, la iglesia es hermosa. Porque Cristo, hermanos míos, es de un valor incalculable. Su iglesia tiene un valor eterno e incalculable también. Hermanos míos, esta iglesia es la reunión de aquellos que han profesado la verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, pero como solo Dios conoce los corazones, también entendemos y sabemos que no todo el que forma parte de la iglesia visible es parte de la iglesia invisible. Tristemente, hermanos míos, alguien pudiera ser parte de la iglesia visible, pero aún así no ser parte de la verdadera iglesia de los redimidos. No haber verdaderamente nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Hermanos, y eso debe cambiar. Debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿O no nos conocemos a nosotros mismos? ¿O acaso estaremos reprobados? Hermanos, debemos analizarnos. Todo aquel que es parte de la iglesia visible, hermanos míos, invariablemente tiene el llamado de examinarse a ver si es parte de la iglesia invisible. Hermanos, es necesario que nosotros retomemos el evangelio por lo que es, por buscar ese llamamiento de Dios para nuestra iglesia, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo.
Hay muchos hoy en día que dicen creer en Jesucristo, pero al mismo tiempo dicen que no creen en la iglesia de Él. Eso es una contradicción, eso es un imposible. La razón, hermanos, dicen ellos, es que la iglesia tiene defectos, que la iglesia está llena de pecadores. Y es verdad, hermanos, pero esos pecadores han sido verdaderamente redimidos cuando verdaderamente han creído. Han sido perdonados de verdad, han recibido la revelación de parte del Padre de que Cristo es el Hijo de Dios en verdad. Hermanos míos, pero como pecadores aún estamos sujetos a fallas. Cristo instituyó su iglesia y lo incluyó a usted, me incluyó a mí, nos incluyó a todos los que hemos creído en Él, precisamente para tener comunión con otros pecadores como nosotros, que profesan la misma verdad y así aprender cómo esta verdad debe impactar nuestra vida aquí en la tierra. ¿De qué manera esta verdad ha impactado tu vida? ¿De qué manera la verdad de que formas parte de la iglesia de Jesucristo por la fe, por la confesión única, inigualable y trascendente de que Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es el Mesías? ¿Cómo eso ha impactado tu vida? ¿Cómo impacta tus relaciones? ¿Cómo impacta tu matrimonio? ¿Cómo impacta la vida que tienes en casa? ¿Cómo impacta tu medio laboral? Y por supuesto, ¿cómo impacta la manera en que te relacionas con tus hermanos en la iglesia? Hermanos, si no vemos fruto, debemos preocuparnos. Si no vemos un crecimiento en Cristo Jesús en carácter, si no vemos, hermanos míos, ese fruto del Espíritu que nos dice Gálatas capítulo 5, hermanos, debemos preocuparnos. La preocupación como iglesia en este sentido debe ser invariablemente el destino eterno de aquellos que no están dando fruto. Hermanos, debemos tener de manera intencional el buscar que por la palabra del Señor y por su misericordia, en oración, hermanos, Él produzca ese fruto. Solo lo tenemos a Él, hermanos. Él es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza. No hay consejo humano que pueda cambiar tu vida. No hay consejo de psicología o de filosofía que pueda cambiar tu vida. Hermanos, es solo la palabra de Dios la que es transformadora, la que vivifica. Hermanos, el Padre se ha placido en darnos a su Hijo y en Él reconciliar todas las cosas. ¿Dónde está, hermanos míos, el buen padre? Hermanos, está en Cristo. ¿Dónde está la buena madre, la mujer piadosa, que se sujeta a su marido y educa a sus hijos en el temor de Jehová? Hermanos míos, está en Cristo. ¿En dónde está el matrimonio que honra a Dios? Está en Cristo. ¿En dónde está la iglesia que cumple con su llamamiento y su propósito? Hermanos, está en Cristo. No busquemos en otro lugar. Fuera de Él no hay nada, hermanos. No hay absolutamente nada. Todo está en Cristo. Vemos a la iglesia primitiva, hermanos, en el libro de los Hechos. Y hermanos, salvo algunas situaciones en las que ellos oraban por la salud de los hermanos, vemos su gran enfoque en la oración para que Cristo sea proclamado, para que Cristo sea llevado a todo lugar, para que Cristo sea exaltado entre los hombres. Hermanos, esa debe ser la prioridad entre nosotros. Hermanos, de ninguna manera estoy diciendo que no debemos orar por nuestras necesidades. La Biblia misma nos enseña que debemos traer todo eso delante del Señor, ¿cierto? Hermanos, pero la prioridad, el propósito, hermanos, es que crezcamos en Él y llevemos el Evangelio a todo lugar. La iglesia existe como un cuerpo en el cual usted tiene una función que hacer. No fue llamado, hermano mío, a este cuerpo para estar sentado en la banca. Fue llamado para participar activamente. Hay una responsabilidad que cumplir y un compromiso que tomar. Debemos colaborar, debemos orar, participar. Y en medio de la oscuridad de este mundo caído, hermanos, la única luz es la iglesia. La única luz somos los llamados por su gracia a conformar su cuerpo. Hermanos, si una luz no se pone debajo de un almud, no se esconde debajo de la cama, sino que se pone en todo lo alto para que ilumine toda la casa. Es tarea, hermanos míos, nuestra. Esa tarea solo la podemos desempeñar nosotros como iglesia de Cristo. Esa tarea es la tarea que Dios nos dio, que Dios nos asignó, que anunciemos su gloria a las naciones y lo hagamos, hermanos míos, con un corazón de sincero y genuino amor por Él, porque entendemos de qué hemos sido salvados.
y queremos que otros participen de esa salvación también con nosotros. Hermanos, no es lo mismo ser salvado de un resfriado que ser salvado de la muerte. Y si no entendemos de lo que hemos sido salvados, hermanos, nunca vamos a tener en el corazón un impulso, una fuerza o un deseo de salvar a otros. Hermanos, cualquiera puede salvarnos de un resfriado, pero resucitarnos solo el Señor. Hermanos, que esta palabra de hoy haga y deje en nuestros corazones una convicción que produzca, hermanos míos, esa llama que quiera ser una llama encendida siempre para su gloria, como decía David Brainerd, hermanos, y que nos lleve y nos mueva para su gloria a cumplir con nuestro propósito. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana. Hermanos míos, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, te necesitamos tanto. Oh Señor, tenemos que venir a tus pies postrados a pedirte perdón, Señor. Padre, nos has encomendado una tarea. Señor, ¿y quién es suficiente para hacerla? Señor, solo tú. Solo tú en nosotros, Padre. Señor, que te busquemos. Padre Santo, permítenos, concédenos el encuentro contigo, genuino y verdadero siempre. Danos esa comunión que es necesaria, Padre, para que como iglesia cumplamos, Señor, con ese propósito al cual nos has dejado en este mundo, hasta que tú vuelvas, Señor. Padre Santo, que sintamos un peso en el corazón cada vez que en este mundo caído, Padre, no adoran tu nombre, no te alaban, Señor. Que proclamemos al Rey de Gloria, Padre. Y ayúdanos, Señor, también a ser esa iglesia que desde dentro crezcamos, Señor, en ti. Que seamos esos discípulos, Señor, esos aprendices, esos estudiantes, Señor, atentos, buenos discípulos. Padre Santo, porque tú eres el Todopoderoso, el Omnisciente. Padre Santo, lo sabes todo. Eres el sabio, Señor. Eres la sabiduría misma, Señor, encarnada. Señor, danos de esa sabiduría y ayúdanos, Señor, para que podamos ser una iglesia, para que este lugar, Señor, esta congregación, manifestando su gracia, Señor, sea una iglesia que crezca y sea edificada siempre para tu gloria. Oramos por cada hermano aquí, Señor. Oramos por cada miembro de esta iglesia. Oramos, Señor Padre, y te pedimos por nuestro hermano pastor Roberto, por su familia, por los hermanos que sirven. Señor, ha sido todo por tu gracia, por tu misericordia y para tu gloria. Señor, que tengamos eso delante de nosotros claramente, impreso en nuestros ojos, Señor, con miras para la eternidad. Lo que hacemos aquí por ti, Señor, es trascendente. No es temporal, Señor. Hermano, que nuestro corazón sea encendido a esta verdad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.